Escucharemos ahora a Saúl López Noriega, quien es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, autor de libros de referencia en materia de inteligencia artificial y derechos, y que hoy nos honra con su presencia para hablarnos sobre el tema pues, tan relevante de la regulación de la inteligencia artificial y cómo se ha abordado este problema en las diferentes instancias y países y cuerpos internacionales que han tenido que enfrentar el enorme reto de la regulación. Querido Saúl, ¿qué nos puedes decir sobre cómo se ha enfrentado este enorme reto de regular la inteligencia artificial por los diferentes países que sobre todo desarrollan inteligencia artificial? En efecto, digamos, un poco nada más para poner en contexto, sé que en otras sesiones se ha platicado, hay como varias arenas de trincheras regulatorias. Uno es el tema del poder económico y la cuestión geopolítica, otro es de la infraestructura y los recursos naturales, otro es la cuestión de las políticas públicas y uno justo es, digamos, el tema, como bien apuntadas, de los modelos de la inteligencia artificial de los países que desarrollan o que despliegan modelos de inteligencia artificial. Yo trataré de platicarles esto, los intentos que ha habido, proyectos que hay ya al respecto en términos regulatorios. Aquí, digamos, hay varios, digamos, discusiones al respecto en partes, en buena medida en los países desarrollados, como Estados Unidos, Europa y China, son los que más desarrollo de inteligencia hay y por tanto la discusión no solo es teórica, sino práctica en términos de cómo regular la inteligencia artificial. Hasta hace unos meses no había, digamos, la discusión no estaba en si había que regular o no la inteligencia artificial, hasta la segunda victoria presidencial del presidente Trump, que eso, digo, ahorita lo vamos a mencionar un poco más a profundidad, pero eso cambió prácticamente todo, ¿no? La discusión entonces en principio está en qué y en cómo regular. Aquí hay varias preguntas importantes relacionadas, digamos, solo las apunto, en si el derecho sigue siendo una herramienta adecuada para efectivamente regular las conductas relacionadas con los modelos de la inteligencia artificial. La otra es si las instituciones jurídicas deben de traducirse de manera, por decirlo así, literal a los modelos de la inteligencia artificial. Y en ese sentido, ¿cómo debe ser la traducción técnicamente a partir de la ciencia de datos, de la traducción más adecuada de las instituciones jurídicas, pensemos en los derechos humanos, al mundo de la inteligencia artificial? Digamos, lo planteo como grandes preguntas que están en torno a la cuestión regulatoria. Ahora, para un poco guiar, digamos, a los que vean esta discusión, esta charla, esta conversación, creo que para pensar un modelo regulatorio para armar, digamos, hay estas siguientes categorías. La primera es entre regulaciones horizontal y vertical. Cuando hablamos de una regulación horizontal, significa que esta regulación va a aplicar de manera horizontal a todos los modelos de inteligencia artificial. A todas sus aplicaciones. A todas las aplicaciones. No importando si este es de salud, si este es de sistema penal, si esta es para algo de la agricultura, si esto es, no importa, ¿ok? Y digamos, cuando hablamos de una regulación vertical no, si vamos a hacer una diferencia, porque las cuestiones de aplicaciones de inteligencia artificial relacionadas con la salud, por la materia salud, tienen ciertas características que hay que hacer una regulación ad hoc. La agricultura necesita o requiere una regulación ad hoc, el sistema penal otra en específico y así sucesivamente. Normalmente, digamos, hay posiciones como en todo un poco radicales. Hay quien dice, Europa, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, que puso una regulación horizontal, y hay quien dice, no necesitamos regulaciones horizontales, sino solo verticales, por decirlo así, regulaciones silos para cada uno de los sectores económicos o temáticos, ¿ok? Otra es regulaciones que sean nacionales, ¿ok? Ese sería el caso de Estados Unidos y China, y otras internacionales, que sería el caso europeo, ¿ok? Otra es normativo jurídico, que es nuevamente el caso europeo. Europa es el caso por antonomasia normativo, que justamente solo con normas jurídicas trata de regular las conductas relacionadas con los modelos de inteligencia artificial. Y otra muy interesante y muy importante son estándares técnicos. Claro. Vamos a hablar, voy a platicar un poco más adelante de esto, pero el modelo que estaba cuajando en formación a partir de estándares técnicos era el de Estados Unidos, justamente a partir de la orden ejecutiva del presidente Biden emitida en 2023 y que desafortunadamente hace unos días, el 22 de enero de este año,
fue Dejada sin efecto. quedada sin efecto por el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un poco, digamos, la menciono, está un poco en términos lineales, la regulación de la inteligencia artificial empezó por soft law, un poco nada más para que nos entendamos. Soft law son normas jurídicas que no tienen vinculación, que no tienen fuerza legal, digamos. En la arena internacional estas son muy importantes, este tipo de normas, y son relevantes, ¿ok? Y hard law es aquellas que sí tienen vinculación, es decir, que te pueden aplicar una sanción en caso de incumplimiento, ¿ok? Creadores y creaciones es relevante en el sentido de que en dónde ponen acento las regulaciones. Las regulaciones pueden poner más el acento en quienes crean los modelos de inteligencia artificial y otras regulaciones pueden poner el acento en, no me importa, no pongo el acento tanto en quién la crea, sino más bien ya en los despliegues de los modelos una vez que están las aplicaciones en operación, en el gerundio. ¿Por qué es importante este acento? Porque los modelos de inteligencia artificial justo es un gerundio que todo el tiempo están en operación y están actualizándose sucesivamente, y por eso una regulación, un modelo regulatorio puede decir, me interesa más todo ese despliegue en constante actualización. Por último, son polos, por supuesto, pero la manera como convive la presencia e intervención del Estado frente el otro extremo que puede ser la autorregulación total, la manera como conviven, es muy difícil que tú digas, quiero cero autorregulación. En un mundo de inteligencia artificial siempre necesitas la cooperación de las empresas, de los desarrolladores, claro, simplemente para que te den entrada, para que ellos te expliquen, convivas con los desarrolladores, convivas con sus técnicos, puedan intervenir, ver, actualizar cada 6 meses, periódicamente. Y te externen sus preocupaciones a partir de lo que están desarrollando, ¿no? Justo como es un continuum de los modelos y demás, sí necesitas una especie de convivencia entre Estado y desarrolladores y demás. Entonces, la manera como convive autorregulación, ámbito privado y Estado, y cómo se armoniza esa convivencia es clave. Entonces, ese equilibrio de cómo una regulación logra o intenta establecer ese equilibrio y armonización es muy relevante. Yo diría, digamos, al menos esta categorización es de Saúl López Noriega. Sí. Creo que esa es una guía que a mí me ha servido para ir viendo cómo opera Estados Unidos, China y Europa, que son, digamos, los principales modelos que existen actualmente en términos regulatorios. ¿Ok? Para ir avanzando, sí, Pablo, ¿qué te parece si nos hablas ya de los modelos concretos de Estados Unidos? ¿No? Para hacerlo, digamos, Estados Unidos. Estados Unidos, como sabemos, es un país por tradición y por muchas razones que no nos da tiempo platicar ahorita, pero digamos, es un país, digamos, reacio a la regulación, ¿ok? Muy pro libre mercado. No obstante, digamos, empezó con soft law, ¿ok? Con algunas de AI Bill of Rights, empezó con ese tipo de códigos de ética y demás. Así es. Y en 2023 fue un punto de inflexión en el sentido que el presidente Biden emite una orden ejecutiva, un reglamento, digamos, ¿ok? De manera unilateral, el presidente emite un reglamento. En sentido estricto es hard law, es decir, es vinculante, ¿ok? En muy buena medida, y me interesa subrayar, mucho estaba anclado a estándares técnicos. ¿A qué me refiero acá? Que si bien era una norma jurídica, prácticamente todo lo emite a una institución que va a establecer estándares técnicos, una especie de normas oficiales mexicanas, ¿ok? Que va a definir, bueno, si la inteligencia artificial es una especie de máquina, ¿ok? Machine learning. Entonces, así como hay máquinas, computadoras, televisores y demás, que mucho de cómo opera está definido estándares técnicos, ¿por qué no a su vez definimos estándares técnicos respecto a los sesgos, respecto al tratamiento de datos, respecto a la calidad de los datos y demás? Y me entiendo que había un objetivo político, desviamos mucho la discusión política de esto, y dos, afinamos esos aspectos técnicos sin meterlo en la discusión política. ¿Okay? Sí, y participan los expertos. ¿Ok? Sí. Era una legislación, un hard law, pero también había muchas tareas, esta orden ejecutiva era una to-do list, había muchas tareas que dejaba por hacer y demás. Era una regulación horizontal, pero a su vez también mandaba muchas cosas, había mucha preocupación, en cuestiones de, digamos, de deepfakes, de sistema penal y seguridad nacional.
había mucho apartado dedicado a estos tres temas. Sin embargo, digamos, también había también preocupación entre creadores y creaciones, ¿okay? Había un buen balance. Y como ya había mencionado, en enero de este año, el 22 de enero, queda sin efectos esta regulación y hay un giro, digamos, no solo regresa Estados Unidos a su posición tradicional de no regulación, sí, sino ahora, digamos, hay una preocupación un poco más profunda de que con la cercanía de la actual administración estadounidense a ciertos empresarios, bueno, prácticamente todos, salvo Bill Gates, yo diría, de los empresarios de la tecnología, ahora hay una preocupación del uso de la infraestructura estatal estadounidense a los intereses privados de estas compañías. Así es. Lo cual nos ubica en un modelo totalmente distinto al que se estaba gestando, cuajando con la administración Biden. Europa es la regulación por definición horizontal. No hay prácticamente ninguna distinción vertical. Recuerdo, vertical es preocupación por un sector como salud o un sector económico determinado. Es también una regulación prácticamente diseñada por hard law, por derecho duro, propio de su tradición jurídica. Por la relevancia de Estados Unidos hay algunos guiños, empieza a haber algunos guiños a los estándares técnicos por parte de Europa, pero la regulación europea es horizontal y es hard law. Se ha criticado mucho esto porque hacer una implementación de una regulación de inteligencia artificial es un reto, ¿ok? Es un experimento genuino de la humanidad de regular esto y algo muy importante, de hacerla efectiva en la realidad. Y ahora, pues, es el experimento que todo el mundo está observando de cómo va a lograr la implementación Europa de esta regulación, ¿ok? Bueno, y además hay un problema que es muchos de los que desarrollan esta tecnología, al ver las contingencias jurídicas que se generan a través de este tipo de regulaciones horizontales, prefieren mejor no implementar sus modelos en Europa. Así es. Frente al riesgo que implica pues, una sanción, porque además la ley prevé sanciones muy agresivas. Exactamente, ¿no? ¿Sí? Nuevamente se preocupan desde la cadena de creación hasta el despliegue del mismo, sí, y le dan un seguimiento, al menos en el pizarrón normativo, a toda la cadena. Y hay una fuerte intervención por el Estado, pero a diferencia de China, en principio bajo una lógica de las reglas y límites propios de una democracia constitucional. Muy bien. Hay un buen argumento por el cual es una fuerte intervención, que es homologar dentro de todos los países de la Unión Europea reglas propias de un libre mercado y democráticas y de derechos humanos, que creo que es relevante para una unión de varios países, ¿no? Y claramente es una regulación internacional. En el caso de China, digamos, China tiene una regulación tanto horizontal como vertical, lo converge bastante bien. Claramente es una regulación nacional, pero por su por la enorme importancia que está teniendo China económica y empiezan a tener varias aplicaciones fuera de su país, como está regulando su regulación, que es normalmente las aplicaciones tienen una asociación con el Estado, esa regulación indirectamente está teniendo impacto fuera de China, ¿ok? Es hard law, pero también tiene estándares técnicos, ¿ok? Es digamos, la regulación china a mí me parece que está bastante bien, salvo la intervención no democrática del Estado y siempre poco transparente por lo mismo. El control de los contenidos. El control de los contenidos, pero en términos de diseño técnico me parece muy bien balanceado. De acuerdo. Es horizontal, vertical, es normativa y estándares técnicos, ¿ok? Y bueno, como sabemos, el Estado interviene en prácticamente en todas las fases. Ahora, dicho todo esto, ¿qué es lo relevante para México, ¿no? Tenemos los tres grandes modelos. Muy importante. ¿Yo qué diría para México? Siguiendo las categorías y teniendo descrito rápidamente los tres modelos, yo diría que México tiene que hacer una combinación entre horizontal y vertical. Lo horizontal tiene que ser lo mínimo que genuinamente todo modelo de inteligencia artificial comparte en aspectos estrictamente técnicos, ¿ok? Que ahí sería, por ejemplo, cuestiones como sesgos, cuestiones como tratamiento de datos mínimos. Hay tratamientos de datos que son más exigentes cuando tiene que ver con modelos que intervienen en derechos humanos. Sí, ahí haría una distinción, claro. Pero prácticamente, bueno, todos los modelos usan datos.
Entonces, las cuestiones mínimas, yo haría una legislación minimalista, horizontal, y de ahí me enfocaría, que esa es una discusión muy relevante para un Congreso, para legisladores, legisladoras, de cuáles son los sectores económicos y de derechos humanos que implicarían una regulación vertical. Así es. De bote pronto, y que el que es obvio y que creo que hay un consenso, es salud, ¿ok? No solo salud en términos de proteger eventuales aplicaciones que entren, sino también desde una trinchera de políticas públicas, de impulsar el uso de inteligencia artificial a través de políticas públicas con inteligencia artificial, ¿no? Eso sería un segundo peldaño de utilizar políticas públicas mediante el uso de inteligencia artificial y a su vez legislación para el desarrollo de inteligencia artificial con su ecosistema, ¿no? Pensar ya más quizá en una estrategia nacional de inteligencia Así artificial, es, ¿no? así es, ¿no? Entonces, el primer rubro es regulación vertical horizontal, política pública con el uso de inteligencia artificial y política nacional, como mencionabas. Lo otro es pensar en qué se puede regular en el ámbito nacional, ¿ok? Puede ser infraestructura, data centers, cuestiones medioambientales y demás. Claro. Y la otra, qué cosa que es indispensable, el concierto con otros países, ¿ok? Digamos, no somos China, de que podemos lograr una política de inteligencia artificial solo nosotros y luego impactar al mundo. Necesitamos hacer alianzas con otros países, con el problema de que nuestro principal aliado, Estados Unidos, comercial, vecinal y demás, uno, pues hay un golpeteo obvio ahorita, y dos, cambió de timón radicalmente y ahora no quiere regular nada de muchas cosas, en concreto inteligencia artificial. Así ¿Ok? es. Una cosa indispensable es que no debe ser solo normativo. Muchos países de Latinoamérica están siguiendo o a veces francamente copiando el modelo europeo. Eso no debe ser. Tenemos que hacer un gran balance entre normativo, siendo minimalistas en lo normativo, y irse mucho por los estándares técnicos. Los estándares técnicos sería, insisto, siguiendo, o sea, lo análogo serían las normas oficiales mexicanas, es acercarse a mucho técnico que hay en México, y dos, se cambia relativamente fácil. Sé que actualmente es relativamente sencillo cambiar la Constitución, pero ahora es más sencillo cambiar las normas oficiales mexicanas, es más ágil actualizarlas y se nutre de tecnicidad de manera más sencilla. De conocimiento experto. De conocimiento experto, ¿ok? Y por último, hay que estar conscientes de que el Estado mexicano, no, en el mejor sentido democrático, constitucional, no, desde hace mucho, no está pasando por su mejor momento. Y por tanto, hay que enfocar bien las baterías del músculo del Estado, porque lo peor es una buena regulación en el pizarrón, pero incapaz de ser efectiva en la práctica. De acuerdo. Entonces, la parte normativa es otro argumento, debe de ser muy bien focalizada en términos minimalistas e irse más por la parte técnica, pero que sea justo con mayor probabilidad de ser efectivo. Pues muy bien, no se agota el debate con tu charla, apenas estamos empezando a encontrar el modelo para México. Tu propuesta me parece muy atinada, muy aterrizada. Te agradezco mucho tu participación. Y bueno, pues seguimos con la siguiente cápsula.